Cierre de mes, tienes un montón de cosas por hacer y entregar. Tomas una lista de tareas, pero cuando ves el montón de cosas por hacer, te dan ganas de llorar. Entonces empiezas a trabajar en 10 cosas al mismo tiempo, cosas que has tomado aleatoriamente. Al final, no terminas ninguna. Felicidades, formalmente colapsaste. Hoy en Suena Interesante, cómo administrar la sobrecarga de trabajo, administrar tu tiempo y priorizar. Bienvenidos a Suena Interesante, soy Emi Escalona Pinto y hoy quiero hablar un poco de lo que es la administración del tiempo, cómo priorizar y manejar la sobrecarga de trabajo. Y bien, no me malinterpretes, no estoy a favor de la sobreasignación. Si fuera lo común que te sobreasignen, huye de ahí porque no es lo correcto. Pero sí hay ocasiones en las que tenemos picos de trabajo o llegan responsabilidades nuevas por diferentes circunstancias y tenemos que aprender a manejar prioridades para salir victoriosos de esa situación. Así que voy a compartir ahora los consejos para manejar la sobrecarga de trabajo y administrar tu tiempo. Número 1. Tú eres el único responsable de tu salud y de tu bienestar. Si colapsas en tu trabajo, no va a ser culpa de la empresa o de tu jefe o de los colegas o la organización. Tú eres el único responsable de cómo asumes una sobrecarga de trabajo, cómo lo manejas y cómo te administras para poder salir sano de esa situación. Y es que a veces nos puede gustar mucho nuestro trabajo y llega un pico de responsabilidades. A veces llega ese proyecto tan importante que le suma mayor estrés a todo lo que tienes que entregar. ¿Y qué hacer? Retirarte, huir, cambiar de trabajo. Lo que puede pasar es que cuando cambies de trabajo en esa otra empresa también te sobreasignen. Así que, ¿qué vas a hacer? Lo mejor es reconocer que tienes una sobrecarga, lo mejor es entender cuáles son tus limitaciones y a partir de allí poner un plan para poder entregar, pero además un plan para poder estar sano y conforme con lo que estás haciendo. Número 2, aplica la priorización. ¿Por qué? Porque si tienes mucha carga de trabajo, muchas tareas pendientes por hacer, lo principal es, ok, ¿a qué me dedico? ¿A qué le coloco el enfoque? Y eso es lo que te quiero ayudar con este ejemplo que preparé. Es un ejemplo sencillo en un ejercicio de Excel, pero obviamente hay software para esto que pueden ayudarte a mejorar el rendimiento. Por supuesto, el software por sí mismo no resuelve la situación y no significa que con eso ya vas a tener el trabajo hecho, pero puede ayudarte para mucho. Lo primero que hago cuando recibo una tarea es pasarla por una matriz de priorización que es la matriz de Eisenhower. En mi mente lo hago, no es que lo veo en la matriz, no es que ya me acostumbré a hacerlo. Y esta matriz lo que hace es diferenciar entre lo que es urgente e importante. Acá puedes observar en la línea de urgencia que tienes baja y alta y una línea de importancia donde tienes alta y baja. ¿Qué pasa si una tarea es muy urgente y muy importante? Quedas en este cuadrante. Eso significa hazla ya. Va a pasar después a mi lista de tareas como prioridad número 1. ¿Qué pasa si mi tarea es muy importante pero no es urgente? No tengo que hacerla hoy. La voy a planificar como prioridad número 2. ¿Qué pasa si mi tarea tiene una urgencia muy alta pero no es tan importante? La puedes delegar, quedando claro que delegar de por sí es una tarea. No significa que porque sea delegar la eliminas de tu historial, de tu agenda. Delegar puede significar organizar una reunión, preparar información, entregarla formalmente y firmar un acta. Y por último, lo que no es tan importante y no es tan urgente, o no lo haces o lo dejas para el final. Y así yo voy llenando esta lista del medio, que es mi lista de tareas. Fíjense el montón de tareas que tengo acá. Y he colocado como prioridad 1, que son las de hacer ya, todas estas que están en color rojo. Mi truco acá es, y es algo muy personal, yo paso a mi grupo de trabajo en progreso, mi work in progress, solo 3 tareas de las que son prioridad 1. Y me enfoco en ellas, las agendo para ejecutarlas. Y bueno, por último, hacemos lo que es el trabajo en progreso, el work in progress. Esto es simplemente un tablero Kanban que viene de la metodología japonesa, Just in Time, el tablero para controlar trabajo en progreso. Y tengo 3 campos, con lo cual lleno 3 tareas de las que son consideradas por mí como prioridad 1. Y me dedico a terminar solo estas 3 tareas. Yo creo que esa es la clave.
Yo no empiezo a hacer algo más de la tarea número 11, no empiezo a hacer algo más de la tarea 17. Doy prioridad a estas 3 tareas y puede ser que inclusive adelante algo de una, empiece con la número 1, también adelante algo de la tarea número 3, reporte financiero, pero me dedico a esas 3 cosas. Hasta que no las termino, no abro otra vez mi escritorio para nuevas asignaciones que están en mi lista de tareas. ¿Qué puede pasar? Tu jefe te pide algo que es mucho más importante y mucho más urgente. Ahí te recomiendo negociar, hablar y comunicar que tienes estas 3 prioridades, estás trabajando en ellas, y si tu line manager, tu jefa te pide una nueva cosa, negociar y decirle, ok, ¿cuál de estas 3 cosas debo dejar porque no tengo tiempo para hacer una nueva tarea? Y probablemente llegues a un acuerdo y termines dejando esta de lado, la postergas y colocas una nueva tarea que es la que tu line manager te asignó. La otra tarea va a tener que esperar. La que eliminaste de tu trabajo en progreso va a tener que esperar. Pero no puedes hacer todo al mismo tiempo. Esa es la clave para priorización. Número 3. Informa a tu jefe. Siempre comunica tu sobrecarga de trabajo. Pide ayuda. Pide recursos. Explícales que no te alcanza el tiempo. Porque mucha gente sí he visto a lo largo de este tiempo que comienza a tomar asignaciones, no lo comunica y al final colapsa. Y la gente no sabe por qué. Obviamente porque no lo comunicaste a tiempo. Si tienes muchas asignaciones y no informas y al final no las entregas, te van a ver como un ineficiente. Si tienes muchas asignaciones y no lo informas y al final las entregas, va a parecer que es muy fácil. Y probablemente te vengan con otra carpeta de más responsabilidades. Así que siempre comunica y explica tus expectativas. Número 4. Aprende a gestionar inteligentemente tu correo electrónico. Cuando hablo de gestionar el correo, no es simplemente ignorar los 200 correos que te llegan por día. Hay mucha gente que lo hace, pero eso te lleva a estar incomunicado, a que te falte información siempre. ¿No te ha pasado que llegas con un colega y no tiene ni idea de lo que está pasando porque tiene todos los correos en la bandeja? Lo ideal es organizar los correos por orden de importancia, por quién los envía. Hay reglas que puedes aplicar en el mismo correo, en el software, donde tú clasificas esos mails. Pero lo más importante que yo aplico cuando me dedico 1 hora al día a leer correos es: ¿este correo es información importante? Si la respuesta es no, lo elimino. 2. Cuando veo que el correo necesita una explicación o necesita una respuesta, siempre digo, ¿lo puedo responder en los próximos 15 o 20 segundos? Si la respuesta es sí, lo respondo y listo. Pero si el correo necesita preparación, una respuesta más elaborada, pensar un poco más, lo programo, lo pongo en la agenda como responder correo a esta persona con tal y tal información. De esa manera yo gestiono inteligentemente todo ese mar de correos que llega a diario. 5. Aprende a decir que no. Si ya hiciste tu lista de tareas y estás enfocado en tu Kanban, en 3 cosas, llega gente pidiendo algo, información, un correo, una llamada, dedícate a eso. Aprende a decir que no, no puedo ahora. Por supuesto, con todo el respeto que se merecen tus colegas, pero di, no puedo ahora, lo voy a colocar en mi lista y después vuelves a priorizar. Emi, ¿qué pasa si es tu jefe? Si es tu jefe, recuerda el punto 2. Estás dedicado a 3 cosas. Negocia con tu jefe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál hago primero? Si coloco esto acá, dejo de hacer esta. Y allí vas a poder entonces mantenerte enfocado en lo que es verdaderamente importante y urgente. Y por último, evita distracciones. Las ineficiencias no perdonan. Siempre se te devuelven y te castigan. Lo digo porque hace muchos años, cuando tenía muchas tareas por hacer, me sentía ansioso y lo que hacía era me paraba a caminar, comía una galleta, me iba a distraerme por allá, revisaba el teléfono, me iba a contar anécdotas y cuando veía perdía mucho tiempo en el día en cosas que no agregaban valor a la tarea, no me enfocaba y terminaba trabajando en las noches para poder cubrir eso que no hice en el día. Después me di cuenta y ahora lo que hago es me enfoco. No quiere decir con esto que no vas a comer en la hora de tu almuerzo, que no vas a tener pausas activas, ergonómicas, pero ese tiempo que tienes en teoría libre entre tarea y tarea, dedícalo a completar tu trabajo y verás cómo vas a aprovechar mejor tu tiempo.
Espero que estos consejos te sirvan para optimizar tu tiempo, aprender a manejar tu carga de trabajo y priorizar. Esto que yo aplico no es una verdad absoluta, es lo que yo hago y me funciona, pero si tienes una manera de hacerlo diferente, una mejor manera, compártelo, déjalo en los comentarios o envíame un mail y seguro yo estaré abierto a aprender, porque de eso se trata este canal. Muchas gracias, no olviden suscribirse, dejar comentarios. Soy Emi Escalona Pinto y esto ha sido Suena Interesante. Hasta pronto.